¿Cómo están? Bienvenidos al capítulo de hoy. Ya tiene dueño e invitado. Está con nosotros un artista de mucha trayectoria en el país. Lo hemos invitado. Ha sido un momento oportuno. Nos va a contar un poco de su historia y lo que viene haciendo. Con nosotros el gran Ademir Chorum. Hermano lindo, ¿cómo estás? Bienvenido acá al podcast. ¿Qué tal? Qué gusto tenerte y bueno, primera vez que me siento a conversar contigo. La verdad que sí. Pero ya te he visto ya en el escenario, te he visto en varias orquestas. Para los pocos entendidos, cuéntanos un poquito tu historia, cómo naces, cómo llegas a ser artista. Bueno, primero agradecerte la invitación y nada, bueno, a ver, ¿cómo comienzo? A mí siempre me gustó la música desde chiquito, pero bueno, en realidad la oportunidad se me dio recién. O sea, yo había sido aficionado en mi barrio cuando yo tenía 20 años, así. Por el año 2004, así. Yo ya era fanático de los grupos de las orquestas de timba, de salsa que había en ese tiempo, ¿no? Explosión Habana, Conquistar, Conquistadores, Camagüey, Mangú. Y para ese año 2004, en mi barrio, creamos un grupo pequeño que se llamaba Son Patí, se llamaba el grupo. Y entonces ahí fue como que todos los chicos, cada uno, los que íbamos, cada uno tenía sus instrumentos, yo no tenía nada. Y cuando nos juntamos a ensayar dijeron, ya, ¿pero quién va a cantar? Y todos nos miramos las caras y dije, bueno, ya yo canto, ¿no? O sea, yo ya cantaba, o sea, sabía que tenía voz, que tenía la voz como para cantar. Y como yo no tenía instrumentos ni nada, yo me decidí y me mandé a cantar. No había de otra. Claro. O sea, siempre me gustó cantar. Una pregunta, ¿y si tú hubieses o tenía la oportunidad de tener algún instrumento, cuál sería? Las congas, creo. Las congas o el bajo. Bueno, si hubiera estudiado para ser bajista, porque son los instrumentos que más me gustan. Y yo creo que hubieran sido esos. Sí, la verdad que sí. Más las congas, sobre todo, porque era algo que siempre veía en casa, ¿no? En reuniones, cosas así. La percusión es. Sí, la percusión. Que más pasa por nuestra sangre, la percusión. Claro, tenemos ahí esa vena rítmica. Pues, claro, ¿no? la percusión. Por eso yo creo que hubiera sido eso. Pero al final terminé cantando y bueno, tuvimos unas cuantas presentaciones en ese grupo pequeño y de ahí ya, bueno, los chicos ya decidieron cortar con todo porque, bueno, éramos muchachos, ¿no? Y cada uno estaba en su onda, pero yo fui el que seguí por ese camino, pero ya no cantando, sino que yo iba, ya no era solamente que iba a las discotecas a ver los shows, sino ya me empecé a involucrar con los músicos, me empecé a ser amigo de ellos, como ya me veían en todas, también me veían en todas las fiestas, varios de ellos ya me conocen desde antes que yo cantara, porque yo no me perdía ni una de los fines de semana, entonces empecé a ir a los ensayos, y empecé a ir a los ensayos de Mangú, ahí conocí a Yosimar, a Iván, a Elena, a Valo. De ahí me fui a los ensayos de Entalla, bueno, ya César ya lo conocía a Vitico, a Fabián, a Jonás. Iba a los ensayos de Conquistar, bueno, ahí yo los conocía a Macarito, a Chinchilla, a ellos yo los conocía. Y así empecé a ir a los ensayos viendo. Pero yo me empecé a dedicar de lleno hacia la música recién en el año 2010, que yo entré a una orquesta que se llama La Que Manda. Porque antes yo había pasado por otras orquestas, pero periodos cortos. Estuve con el maestro Nacho Guaranga, con su orquesta que se llamaba La Mayor, pero en esa orquesta yo solamente hacía coros, no cantaba. Después estuve con Paco Macea en la fórmula también. El maestro Paco Macea. Sí, estuve 2 meses así, pero haciendo coros también, lo cual tengo que aceptar que me sirvió bastante porque hay mucha gente que canta muy bien, pero a la hora de hacer coros son un desastre. Y es porque primero se tiene que aprender a ser corista. Yo vi una entrevista de Renzo Padilla que justo hablaba de eso. Hay mucha gente que se lanza a cantar, pero a la hora que hace coro son más malos. Y es importante primero ser corista. Pues hay un montón de artistas famosos que primero han sido coristas. El cantante de DLG era corista de la India, por ejemplo. Interesante. Y mira, terminó siendo después el cantante principal de DLG. Entonces yo tuve la suerte de empezar como corista. Estuve en Los Trabucos también siendo corista con Mario. Y luego en la orquesta La Que Manda, ahí fue recién que yo empecé a interpretar, año 2010. Y ahí fue que yo empecé a interpretar temas y bueno, me fue bien. Y llegó un show que tuvimos en un aniversario, en una kermés de un colegio. Y justo cuando nosotros estábamos tocando, llegó Entalla
ellos tocaban después que nosotros. Y como ellos ya me conocían, ellos, pero nunca me habían visto cantar ya, o sea, ya, ¿no? Como cantante nunca me habían visto. Y se sorprendieron porque ahí ya yo estaba suelto, bueno, ya era yo. Eras otra de mí. Yo era otro, claro. Yo había ensayado, incluso con Entalla un tiempo, había cantado, en ensayos había cantado temas y, o sea, me dijeron que sí tenía, pues, ¿no? Como que condiciones, pero que tenía que seguir aprendiendo. Entonces, cuando ellos me vieron, a la semana siguiente, César, el dueño de Entalla, me escribe y me dice, Charún, ¿tienes chamba esta semana? ¿Tienes chamba viernes? Porque fue un viernes. Y yo le dije, no, viernes no tenemos nada. Ya pues, para que vengas a chambear con nosotros. Y ya pues yo fui. Y ya pues me mandé a chambear con ellos ese día. Y ese día me acuerdo que tuvimos 2 shows en esos locales de aquellos tiempos, Vudú y la Calle 8. Me acuerdo clarito porque son cosas que a mí me han marcado bastante. Y Vudú, el que estaba arriba. Ajá, en Jesús María, claro. Terminando en el Vudú, porque primero tocamos en la Calle 8, de ahí fuimos a Vudú. Terminando el show en Vudú, César hizo una reunión con todos los músicos. Y para esto había habido el tema del choque que había tenido Charles en su auto, que claro, había fallecido un chico, músico, Alvarito, y que estaba también un cantante de Entalla, estuvo ahí, Jonás. Y él se había accidentado y él no estaba en la orquesta porque él estaba internado. Entonces tenían un cantante de reemplazo, un chico, pero ese día que nosotros terminamos, César hizo una reunión y dijo, muchachos, miren, los he reunido porque, bueno, lo he invitado a Ademir acá para que cante con nosotros, pero quiero saber su opinión, cómo lo han visto, qué le parece, porque estoy pensando en incorporarlo al grupo. Y la gente le dio el visto bueno, ¿no? No, sí, que ha aprendido bastante. Entonces ya quedé, ¿no? Pero ya, entonces, por compromiso con la otra orquesta con la que manda, le dije, ya dame esta semana para yo cumplir con ellos, avisarles, y ya desde la siguiente semana yo comenzamos a trabajar. Y así comencé, y entré en Entalla. Eso fue en el año 2012. Y justo ya vino que yo llegué a Entalla, y ahí fue que a mediados, casi fines de año del año 2012, entró a Entalla, entró Jairo Betancourt y Anthony Musante entraron. Ellos salieron de A Conquistar y ellos entraron a Entalla. Y ahí, bueno, Anthony Musante yo ya lo conocía de mucho antes, que nosotros somos amigos desde muchísimo antes, desde antes que yo cantara. Entonces entró a trabajar y ahí ellos me comentaron de su proyecto, ¿no? Y ya entonces ya llegó el año 2013 y en el 2013 se formó la Timba Criolla, pues, ¿no? Y ya entonces ya yo también fui parte del proyecto, bueno, como fundador también de la orquesta, de los primeros integrantes. La Timba Criolla. Ajá. Es el auge, uno de los más importantes del país, digo, musicalmente en lo que es salsa y timba, ¿no? Sí, la verdad que sí, o sea, fue un trabajo que primero ya lo había hecho obviamente Mayimbe, que era fue el primero de los grupos que hizo su repertorio totalmente original, no hicieron covers ni nada y fue un boom. Entonces bajo esa perspectiva ellos también, bueno, Jairo y Anthony dijeron, bueno, nosotros también podemos hacerlo. Anthony escribía, Anthony ya tenía canciones originales en A Conquistar y en Entalla también había creado una. Entonces ellos ya tenían pensado hacer su grupo. Y sí, o sea, el impacto fue fuerte, la verdad. A la gente le gustó bastante y o sea, fue parte también ya de mi crecimiento también total como cantante. ¿No? Y aprovecho que estás acá para decirle a varios que varios han estado en la azotea, varios infames. Sí, bueno. Es que esa canción, la dedicada ha sido joda, ha sido meme, ha sido todo, ¿no? Sí, bueno. Pero bueno, no, lo que recuerdo de la Timba Criolla, muy top para la época, ¿no? Sí, sí. Y lo digo acá con respeto a la combinación, pero la timba era la timba. Sí, para la época. Sí, claro. Hay que ser honestos, ¿ah? Sí, claro, en ese momento eran como los que estábamos ahí, pues, ¿no? Junto con Mayimbe, que ya Mayimbe era otro nivel, porque ellos ya salían a girar por el mundo. Sí, sí. Pero acá a nivel local, siempre estábamos así como que en una competencia una competencia tácita, pues no era como que teníamos alguna rivalidad, nada, pero había una competencia y sí, yo creo que llegamos a un punto en el cual como que pasamos por, lo que pasa que también era el estilo musical, ¿no? La combinación era un show un poco más calmado, lo nuestro era más
Sí, una onda. más energético así, y eso a la gente como que la encendía también, pues, ¿no? Claro. Y yo creo que por ese lado también ganamos bastante Yo fui a un nosotros. aniversario de la Timba, tuve la oportunidad, ¿no? Como espectador, fui muy bueno, ¿no? El espectáculo, el show, todo Claro, eso. hacíamos un show como tal, pues, ¿no? Claro. Era completo, la verdad. Sí, eso sí. ¿Sientes tú que el grupo decae con la muerte de Anthony? Mira, obviamente que la muerte de Anthony fue el peor sacudón que nos pudo pasar a nosotros. Yo creo que si no se hubiera dado esa fatalidad, yo creo que ahorita la orquesta seguiría, para empezar. O sea, seguiría, porque siguen ahorita, pero o sea, seguiría en el nivel en el que logramos en ese momento, ¿no? Claro. Y yo, como siempre digo, yo daría lo que sea, yo hubiera dado lo que sea, porque yo en la timba criolla, yo era corista al comienzo, o sea, porque él era el cantante principal, porque él era el Claro. compositor. Y después yo empecé a interpretar un par de temas. Pero yo daría lo que sea, hubiera preferido seguir estando en el segundo plano del grupo porque él estuviera vivo. Porque él era el que mantenía esa fuerza en el grupo. Después cuando él falleció y nosotros seguimos, o sea, hubo una acogida de la gente más que todo como que por congoja, ¿no? Porque, o sea, fue muy fuerte el hecho de que Anthony haya fallecido. Y nosotros, o sea, como que, o sea, seamos honestos, acá en el Perú, el escándalo y la fatalidad te Es tapa de primera plana. ajá, eres tapa de primera plana. Entonces, o sea, obviamente, si yo dijera de que, no, fue por mí que se logró que la antigua criolla siguiera, sería mentira. Uno tiene que partir desde la honestidad y saber de que la fatalidad de lo que le pasó a Anthony hizo de que nosotros nos mantuviéramos. Ya luego vino la parte en la cual ya sí yo Sí, tomé un protagonismo, pero fue porque, bueno, fue lo que debió pasar, pues, ¿no? Porque no había otra persona que pudiera interpretar los temas. A mí me costó muchísimo, tuve que estudiar un montón para poder hacer lo que Anthony hacía, claro. que ni siquiera lo logré, porque lo de él era otra cosa, pues, ¿no? Eh, Vamos a ir un pequeño corte. Antes de eso, quería hacerte un comentario, ¿no? Algo que no lo he visto ni en redes era cómo fue el ensayo después de esa fatalidad. Wow. Eso, gente, no se olviden a esta altura del video de que se puedan suscribir a nuestro canal. Estamos también en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, como Mambo Producciones. Este es el podcast Mambo y Chocolate. Estamos con Aemi Charum. Desde el corazón de Lima para el mundo entero. Esto era Momo Producciones. ¿Estás listo para lo que viene? Cesarenco en el control. Mambo y chocolate. Retornamos de esta pequeña pausa comercial, vamos a llamarle así, para que ustedes hayan aprovechado en suscribirse al canal. A Emir también le va a hacer la invitación de que ustedes se suscriban, por favor, y vean esta hermosa entrevista, ¿no? Sí, claro. Bueno, suscríbanse a Mambo Producciones y ahí para que puedan ver todas las historias que nos estamos contando aquí. Así que a suscribirse, a darle like, a compartir, a comentar y bueno, a apoyar, a apoyar. ¿Habías tenido la oportunidad de vernos? Sí, vi unos cuantos, bueno, vi dos como te comenté fuera de cámara. Vi justo los de mis amigos más cercanos, ¿no? Vi de Coco, Mi de hermanito Coco Coco. la figura y de León, ¡Ah, qué de Nero personaje! Leonardo, Nero loco ese, como siempre le digo yo. Leonardo Abel, mi hermano Leonardo Abel. Te quiero mucho. Es un personaje. Personaje. Pero Eh, muy buena persona, la verdad que sí. Tuve la oportunidad de conocerlo en una gira y lo máximo. Fue un show de Sí, aquellos. sí, la verdad que sí. Mucha energía, ¿no? Mi hermano No, Leo. sí, ese negro está loco. Ese como negro se está llama. loco. Sí, Yo ese también negro. digo, ese negro está loco. Pero es su esencia. No, claro, es genuino, ¿no? Claro. Y eso es lo que importa al final. Claro, claro. Así tiene claro. que ser. Yo te había hecho una pregunta antes de irnos a esta pequeña pausa. Era, lo voy a hacer no solo como seguidor o ex seguidor de la timba criolla, sino también como aficionado y como conocedor de la música, ¿no? ¿Cómo fue el después de esta fatalidad? Ir
y ensayar. O sea, recuerda que no, se fue un eje importante, ¿no? Una base importante. Se fue el eje en realidad. El eje. Sí. Pero digo esto porque esto funciona como equipo, como grupo, Claro. como orquesta, ¿no? Ujú. ¿Cómo fue? O sea, esos instantes quizás nosotros no lo sabemos y creo que tú tienes la oportunidad de contarnos tu Claro. versión, ¿no? ¿Qué Claro. pasó después? ¿Cómo se juntaron? ¿Cómo fue esa cara? ¿Cómo fue ese primer encuentro? Bueno, bueno, de todo el proceso del velorio y el entierro, todo eso, nos tomamos como una semana que no nos juntamos, o sea, conversábamos, pero no nos juntábamos y ya después cuando se llegó al acuerdo de que íbamos a seguir tocando, porque estaba la posibilidad de que el grupo desapareciera, estaba en el aire la posibilidad, pero cuando se conversó y se arregló, cuando llegó ese día fue la verdad bastante fuerte, ¿no? Bastante funesto. difícil porque era empezar a escuchar cómo sonaban las canciones y cuando llegaba el momento en el que tenía que entrar la voz, el sentir que yo tenía que cantar esas canciones o el sentir que mi otro amigo Edson tenía que cantar alguna otra canción, era como que, y se veía en la cara de ellos también y lo sentía yo por dentro como diciendo, pucha, que esto no debió pasar, yo no debería estar cantando esto, y ellos también pensando, yo no debería estar tocando esto sin él aquí, ¿no? Había una sensación extraña. Sí, sí, obviamente, súper difícil porque, o sea, fue tan repentino también lo que pasó, o sea, no es como que una persona que está enferma y tú ves que no, que poco a poco va empeorando su situación, nada, era un muchacho joven, 21 años, y entonces Con mucha energía en el escenario. sí, o sea, y era un tipo con muchas ganas, con unas ansias de cumplir sus sueños, que de repente todo se ve truncado por algo así. Entonces, cuando nosotros nos juntamos, era como que nos mirábamos las caras y decíamos, bueno, hay que darle. También pensando porque justo una semana antes que él falleciera, su hija había cumplido 1 año de nacida. Claro. Entonces también era, por eso también era en realidad, porque nosotros decíamos, ¿y cómo va a ser esa niña? Ya su sostén no está. Entonces teníamos que seguir también por eso. Y entonces fue como que, bueno, tenemos que hacerlo por ella, porque de alguna otra manera hay que apoyarla, pero fue duro, la verdad que fue duro, y ni hablar el primer día que tocamos, pues, ¿no? Pues eso fue peor todavía, eso sí fue, o sea, si en el ensayo fue difícil, en el show como tal, Se sintió. no, el primer show fue todo el rato, bueno, al menos yo particularmente, todo el rato cantando y llorando, estaba con lentes oscuros, pero yo llorando. Los Afloró la músicos parte también, humana, ¿no? claro, obvio, con sus papás presentes, o sea, fue muy, 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 muy difícil, la verdad. Pero bueno, ya después uno como que Asimilando. va asimilando y Quería preguntarte cómo asimilaste después de la pérdida de Anthony, ¿no? Esta fatalidad, cómo es que salen ustedes a dar flote, ¿no? claro, bueno, en realidad lo que pasó fue que durante su velatorio, yo tuve una conversación con sus padres y ellos me dijeron, mira, la orquesta no puede parar, ustedes tienen que seguir y tú eres el que tiene que poner la cara, tú eres el que tiene que estar adelante, tú eres el que tiene que sacar adelante el grupo. Y fue como que en ese momento, ¿no? Sumado al dolor de lo que había pasado, también era que yo sabía la responsabilidad que estaba a punto de asumir, pues, ¿no? Y fue fuerte, la verdad, o sea, y me costó bastante porque era también pensar que yo estaba cubriendo un sitio que no, que no merecía cubrir yo, pues no, en realidad, o sea, no debió pasar lo que pasó. Entonces fue fuerte para mí, la verdad que fue bastante fuerte, me costó, tuve que prepararme bastante también porque Anthony a nivel vocal estaba en un nivel súper, súper distinto al mío. Como yo era un cantante novato y era por eso mismo que a mí como que me chocó al comienzo porque yo tenía 3 años recién dedicado a la música. O sea, como que profesionalmente, ¿no? Yo tenía 3 años. Anthony venía cantando desde los
12 años, creo. Y en el momento en el que pasó lo que pasó con él, él tenía 21. Entonces imagínate cuántos años de experiencia tenía él comparado conmigo, que yo solamente tenía 3 años. Entonces yo me preparé, me influencié bastante de cantantes que yo admiraba de aquí, cantantes internacionales. Y así fui estudiando y en determinado momento, cuando ya empezamos a tocar de nuevo, bueno, tuve la suerte de que la gente lo asimiló, ¿no? La gente lo aceptó. Y eso es algo que a mí me llena de satisfacción, el saber de que mi trabajo tuvo su premio, ¿no? A pesar del dolor, pues, ¿no? ¿Cómo fue ese ensayo después de No. o sea, volver a juntar a toda la Claro. banda, ¿no? Sí, o sea, fue bastante difícil. Cuando llegó el momento, fue como una semana después de haberlo velado a Anthony, de haber pasado por su entierro. Fue como que una semana después y fue, complicadísimo, porque nos volvimos a juntar, nos vimos las caras, nos dimos cuenta de que había un hueco en realidad y empezó a sonar la música y nosotros empezar a mirarnos las caras y decir, pucha, que no debemos ensayar así, pensar, yo no tengo por qué estar cantando esto, ellos también, nosotros no deberíamos. Comenzaron a cuestionar los Sí, cuestionamientos. claro. La Empe- parte. empezamos a cuestionarnos también, así. Y entonces fue como que bastante complicado, ¿no? En realidad. Fue muy, muy, muy difícil. Esto pasa, señores. Sí, así que- sí. Esto pasa, así que. Estamos, acá somos pet friendly. Y bueno, el primer concierto, la presentación, ¿cómo El- la...? Mira, si el primer ensayo fue difícil, el primer concierto fue aún más difícil todavía, porque era ver a la gente, a la expectativa que tenían, y yo, bueno, era la primera vez que yo iba a ponerme como que al frente del proyecto, y yo estaba súper nervioso. Y no lo tenías calculado, ¿no? Y claro, era algo para lo que ninguno de nosotros estaba preparado, y cuando comenzó fue como que de la hora de show habrán sido pues 30 minutos que yo he cantado con lentes oscuros y llorando. Fue fuerte. Sí. O sea, el artista, para decirle a la gente, tiene que salir y pararse, pero ahí la parte humana es más fuerte, Sí, ¿no? obviamente, ¿no? La parte humana, o sea, está muy fresco el tema, y, o sea, me imagino todo el dolor que pasó en ese momento, ¿no? Y la banda, pero había un público, un respetable a la cual ustedes Sí, se claro. debían también. Claro, ¿no? aparte Creo que que lo habrán entendido bien también, ¿no? O Sí, sea, claro, o sea, la gente también entendió, ¿no? La gente también entendió el porqué de que yo pasara al frente, todo eso, porque sabían de que había una tragedia, ¿no? Y también nosotros teníamos claro que teníamos que seguir con el proyecto porque una semana antes de este lamentable suceso, su hija de Anthony había cumplido 1 año recién de nacida. Y entonces nosotros sabíamos de que obviamente él era el sostén de su hogar, ¿no? Claro. Entonces él asumía las responsabilidades de su hija. Y bueno, nosotros teníamos que seguir porque si no, ¿de dónde? Pues, ¿no? claro. Él ya no estaba. Entonces ese también fue un impulso para nosotros también, ¿no? El saber de que teníamos a la hija de Anthony ahora como responsabilidad nuestra también, pues, ¿no? Para Claro. su sostén económico también. Y por eso lo pudimos lograr, porque en realidad, o sea, se comentaba de que lo que iba a pasar era que el grupo iba a desaparecer. Claro. Pero, o sea, fuimos conversando también y fuimos hablando, viendo las situaciones, el tema de su hija, el tema de la música también para que no se pierda. Y entonces decidimos seguir, ¿no? Vamos a una pequeña pausa antes de regresar acá en Mambo y Chocolate. Estamos aquí con Ademir. Gente, no se vayan a dejar de suscribir al canal ni a seguirnos en las otras plataformas digitales. Desde el corazón de Lima para el mundo entero. Esto es Momo Producciones. ¿Estás listo para lo que viene? Cesarenco en el control.
regresamos de este pequeño corte, gracias a la gente que estaba interactuando con nosotros en las plataformas, ¿no? Ademir, nos has contado toda esa historia riquísima que no se ha hablado tampoco, Sí, ¿no? pues. Que nunca creo que han tenido la oportunidad de sentarse en un podcast o en un programa No. y conversarlo. Agradecerte porque hemos tocado fibras sensibles La que verdad también que sé sí. que te han marcado como artista Sí. y sé que has pasado por muchas orquestas. Ahora en esta etapa viene la de Mir maduro, un poco más cuajado, ¿no? Como decimos vulgarmente, con muchas horas de viaje o de vuelo, y estás armando tu proyecto propio. Cuéntanos Sí. un poco esta nueva experiencia, este nuevo trabajo que te estás dando. Bueno, en realidad todo deriva de la pandemia, ¿no? Antes de la pandemia yo estuve en la timba criolla desde 2013 hasta 2018. En el 2018 tuve un periodo corto en la creación de la máquina timbera de mi hermano Coco, al cual le mando un saludo, a otro negro loco también. Oh, puros locos. Puro loco, hermano, esos negros tan Mi locos. Lo Y, quiero, lo sabe que el negro ajá, lo quiero mucho, es mi hermano. después de esa etapa con la máquina timbera, yo regreso a Entalla en el 2019. Y nos iba bastante bien, llegó el 2020 y bueno, llegó la pandemia y todo se cortó, pues, ¿no? Entonces, a raíz de que se corta todo, bueno, ya cada uno empezó a como que a bailar con su pañuelo, ¿no? Y lo que pasa ahí es que yo empiezo a trabajar solo de manera digital, ¿o no? O a cantar solo. Hay que ser sincero también, empecé a trabajar en privaditos estos clandestinos ahí, porque bueno, teníamos que comer también, pues no nos íbamos a quedar en el aire, entonces... Claro, no te agarró la suerte como lo agarró León. No, Con a mí- Magali. no, yo tuve la suerte de que a mí nunca me agarró la policía, nunca me contagié. Bueno, yo tengo que decir que tuve esa suerte, pero sí, o sea, y nos cruzábamos varias veces con él. Yo me cruzaba con él, me cruzaba con Coco, me cruzaba con varios cantantes, varios que empezaron también en la pandemia, ¿no? Varios artistas que empezaron a salir desde la pandemia. Y bueno, ahí empecé a trabajar solo, pero yo no quise quedarme solamente en el tema de seguir cantando, lo que, bueno, los covers que yo hacía, pues, ¿no? En Entalla, en la máquina timbera, o cantar o interpretar temas de la timba criolla que yo hacía antes. Yo dije, yo tengo que hacer mis cosas también. Porque yo en la timba criolla yo también compuse, bueno, obviamente después de lo que pasó con Anthony, yo también tuve unas cuantas composiciones en la timba criolla que sonaron bastante, que tuve la suerte de que la gente también las aceptó. Y bueno, yo dije, bueno, es que yo venía de ese trabajo, yo venía de años de hacer ese trabajo, ¿no? De crear, de estar haciendo música original. Yo dije, bueno, yo tengo que seguir haciendo eso, ¿no? Porque yo dije, bueno, es lo que corresponde, ¿no? Mi camino fue así, ¿no? Empecé en un grupo chico, después empecé en un grupo más grande como Entalla, después pasé a un proyecto más profesional como La Timba Criolla haciendo música original. Y después ya cuando llegó mi momento en el cual yo decidí trabajar como solista, yo dije, bueno, tengo que seguir por ese camino, ¿no? Y tengo que seguir creando, componiendo. Y me puse para eso. Y entonces empecé a crear temas, lancé un tema en el año 2022. Y después en el 2023 lancé otro tema y tuve la suerte de hacer una de las colaboraciones que en realidad no es por jactarme, pero es de las pocas que se ha visto, porque bueno, con la timba criolla colaboramos con Mayito Rivera. En la canción La Hipocresía, Anthony la grabó con Mayito Rivera. Y yo tuve la chance de grabar mi segundo tema como solista, lo grabé con Dagoberto Vázquez, que es el cantante principal de Lito Rebé y su charangón. Claro. El que canta uy, uy, uy. Uy. Ya, con él tuve la suerte de grabar mi segundo tema. Y entonces, bueno, yo dije, bueno, es que esto está avanzando como corresponde, ¿no? Y bueno, yo seguí en eso. Y ahora lo que estoy haciendo es que estoy por lanzar un disco corto, un EP, con 4 temas. Y en eso estoy ahorita. Ahorita ya terminamos de grabar todo. Ya terminé de grabar todo y ahorita estoy en el tema de empezar el tema de promoción, de marketing, de este producto que se viene, que yo calculo que para fines de julio o comienzo de agosto ya lo voy a lanzar ya. Nada. Y en O esas sea, estoy. estás en todo ese arjetreo de armar. Sí, estoy en todo ese proceso de preparación de lanzamiento, ¿no? Porque Ay, ya está mira. grabado ya. ¿Se viene la banda o...? Sí, es que justo estoy también en eso. Estoy ensayando también porque ya quiero presentar el show en vivo también. Tuve la oportunidad de presentarlo una vez y sí quiero recalcar esto porque les tengo que agradecer a los muchachos que me dieron la chance. Fue el año pasado
presenté mi proyecto, pero tuve solamente una presentación, que fue como un termómetro para ver cómo reaccionaba la gente, y yo dije, bueno, es que esto tengo que seguirlo tocando, la gente lo recepcionó muy bien, y tengo que agradecer a los muchachos de losintensos.com que me dieron la chance en su espacio para presentar mi proyecto. Pero ahora sí ya lo estoy preparando para que sea fijo ya. Y entonces ya estamos ensayando, estamos preparando los temas, porque tengo ya repertorio suficiente como para hacer un show netamente inédito. Y también va a haber espacio también para homenajear a Anthony también, porque sí también tengo preparado un popurrí con sus éxitos. Y pero que mi show se va a ser principalmente mi proyecto como solista, ¿no? Pero sí va a haber un espacio para él también, porque básicamente yo he logrado todo lo que he logrado por su confianza, por la confianza que me brindó junto a Jairo, de formar parte de su orquesta, y después de lo que pasó con él, el yo estar adelante en el proyecto. Entonces yo siempre voy a estar agradecido con ellos. Y bueno, y por eso es que ya estoy a nada ya de preparar también el show en vivo, y bueno, prepararlo como corresponde, no un show profesional como tal, pues, ¿no? Como lo has pensado. Sí, claro, no, yo, por ejemplo, no, yo tengo ya años ya que ya vengo trabajando desde la pandemia que empezó. Has pasado por el túnel de engaño. Ajá. Y yo no he hecho orquesta, porque yo no quiero hacer orquesta para tocar covers. O sea, no es que suene pretencioso ni nada, pero, o sea, yo quiero hacer una orquesta para presentar mi proyecto. Tu arte. Claro, para presentar mi esencia, lo que yo tengo por ofrecer. Y es por eso que yo no hago orquesta para tocar lo que yo puedo tocar ahorita, trabajando en digital como trabajo ahora, ¿no? Por eso estoy preparando la orquesta solo para presentar mi proyecto personal, ¿no? Por eso. En el primer bloque nos contaste de que eras un amante de toda la música cubana. Tuvieras la oportunidad, ¿con quién sería el featuring? Aparte del maestro Isaac Delgado, ¿no? ¿Con quién? Bueno, muchas. Primero sería con él, ¿no? Pero bueno, después hay tantos artistas que a mí la verdad que... Bueno, Paulito ya no nos acompaña, y bueno, lamentablemente es otro de los grandes artistas que se ha perdido el mundo de la música cubana. Pero bueno, si yo pudiera colaborar, bueno, acá tenemos en Perú a uno de los mejores, que es Michel Maza. Ah. Y después, bueno, tantos, el Noro, Emilio Frías, el Niño. El Niño y la Verdad. El Niño y la Verdad, el mismo Alain Pérez, que bueno, ahorita está en un nivel... ¡Guau! Hace poco estuvo en Perú. Sí, hace poco estuvo en Perú. Yo estuve camuflado, pero dije, ya puedo morir en paz. O sea, yo ya vi a todos, ya puedo morir en paz. Yo, claro. también como gustoso de todo. Pero verlo Dios mío. Y te das cuenta de la diferencia de... Musical estaban arriba. No, claro, y la diferencia de show, o sea, claro. No es por desmerecer a los otros grupos que vienen, pero por ejemplo vienen muy seguido, ¿no? Bam Bam, Michael Blanco, Habana de Primera, vienen muy seguido. Y bueno, yo creo que es un tema de organización. Hacen show de 1 hora, así nomás. Alain Pérez vino y hizo un show de 3 horas. Sí, y vino y no solamente hizo timba, hizo bolero, hizo cha-cha-cha, hizo... Bueno, yo no fui, pero o sea, me guío por lo que comentan, ¿no? Y los seguidores, los difusores de timba comentan, y se nota la diferencia, ¿no? Se nota la diferencia, y eso... Y la calidad de banda que tenía... La calidad musical. Era... ¡Wow! Sí, fue un cañón. Sí, o sea... Un cañón. El maestro Alain Pérez es otra cosa definitivamente, ¿no? Y bueno, no, pero o sea, también, o sea, colaborar con Alexander Abreu sería lo máximo, colaborar con Michael Blanco, o sea, sería, mira, yo colaboré con el maestro Dagoberto, yo no lo podía creer, lo tenía en el estudio así, de haberlo visto en concierto, porque yo lo vi en un concierto en 2009, que fue la primera vez que vinieron, que se presentaron en el Estadio de San Marcos. Yo fui a ese concierto, yo todavía no me dedicaba al canto y yo no podía creer, y de repente lo tenía ahí al costado, a abrazarlo y que me dé buenas vibras. O sea, fue algo que yo decía, bueno, lo veía en DVD nomás, lo veía por YouTube, y de repente ahora estoy colaborando con él. Yo decía, pasa, ¿no? Sí, estoy súper contento con el camino que estoy llevando, y nada, estoy a la espera de seguir creando. Hace poco estuviste en una gira con Coco, con Brunella Torpoco. Claro. ¿Qué tal ese enriquecimiento musical? No, fue lo máximo. Esa fue la primera gira que yo tuve para Europa,
y nos fuimos pues con Brunella Torpoco, que era, el artista principal del evento, y fuimos Coco y yo. Y no, fue lo máximo, o sea, ir a conocer otras partes del mundo y que llegaras y que haya gente que te dijera, oye, Ademir, yo he venido por ti porque yo me acuerdo de ti en Talla, en la timba criolla, y entonces es como que una satisfacción muy grande, ¿no? Saber Claro. que hay gente que por distintas circunstancias se ha tenido que ir de su país y ahora de repente tú vas para allá y que la gente te conozca, ¿no? O sea, es increíble, ¿no? Y nada, súper agradecido y fue una experiencia muy bonita, la verdad que muy bonita. Claro. Esa fue la primera, porque he tenido la suerte de hacer 3 giras ya. Ahora. Ademir, te veo chacoteando ahí a veces en redes. Sí, yo... A veces te veo... Cuando me quiero poner polémico, me pongo polémico. Te veo también. relajándote. Sí, sí. ¿Qué opinas de eso? Y como para ir finalizando, dejándonos un mensaje, ¿qué es lo que le falta a la música, todo eso? Y bueno, es que es una combinación de todo. O sea, falta que la gente tenga menos miedo a la hora de crear, que no se cierren tanto al tema de los covers. Yo considero que bueno, si no quieres hacer un repertorio totalmente propio, o sea, puedes poner un tema dentro de tu repertorio, ¿no? Ir empezando así. Porque de alguna otra manera, indirectamente, así comenzó la timba criolla. Anthony y Jairo habían creado 3 temas en La Conquistar. Después crearon un tema en Entalla. Y los temas se pegaron. Entonces no hace falta de que solamente toques covers. Lo que sí es que tienes que tener el corazón bien colocado como para interpretar y defender tus canciones como corresponde, ¿no? Porque hay gente que lo interpreta con miedo, ay no, que estás mirando, que, ay, si la gente responde, no, tú suéltate y sin miedo, o sea, yo creo que le falta eso, ¿no? Al mercado timbero. Yo te hablo de la timba, porque no puedo hablar de la salsa, porque la salsa es un tema muy aparte, es un tema... Una variante marcada. Sí, son un poco más cerrados también en ese asunto de crear y todo eso. O sea, es como que no le dan mucha cabida, ¿no? En cambio, la timba sí ha comenzado siendo siempre original. En Cuba nadie toca covers. Entonces, acá en Perú sí es un mercado de covers, pero también se puede crear. Claro. Y hay buenos músicos porque hemos acogido muchos músicos cubanos que también vienen con ganas de crear también. Y acá hay artistas peruanos que también queremos crear. Entonces yo creo que los grupos de acá deben dejar de tener miedo y empezar a crear de a pocos, ¿no? Yo sí soy medio loco y me quiero mandar de hacha con un repertorio original. Pero ese soy yo. Yo no quiero que la gente haga lo mismo que yo. Yo estoy haciendo mi locura y como yo soy así también medio loco también, soy otro negro loco también, entonces mi locura es esa. Claro. Mi locura es crear y yo sé que yo voy a defender mis temas como corresponde y yo sé que la gente va a responder. Claro. Yo estoy seguro de eso. Amenaza, por favor, que vas a volver al podcast. No, sí. ¿Vas a volver pegado? No. Amenaza ahí a la cámara. No, sí. Voy a venir pegado. Recuerden esto y me van a ver en otra etapa de mi carrera, pero siempre con los pies en la tierra, olvídense. Pero vamos a regresar aquí, pero a otro nivel. Muy reconocidos y trabajando de la manera más consciente, pero vamos a crecer. Y yo estoy seguro de que me va a ir bien y yo solamente espero el apoyo de la gente y que nada, que recepcionen la música que yo estoy haciendo, que la estoy creando con el corazón para todos los timberos que le gusta la música, que le gusta la timba, que lo reciban y que nada, que me sigan, que me apoyen, porque... ¿En qué redes? Así de rápido, nomás regálanos mis redes sociales, Ademir Charún en todas las redes sociales. Facebook, Instagram, TikTok, en mi canal de YouTube también me pueden seguir, ahí tengo temas ya lanzados para que puedan ver, y mis plataformas digitales también, todo como Ademir Charún. Ademir Charún en todas las redes sociales. Y en OnlyFans también ya se viene. Ay. Vamos a compartir contenido ahí. Con Sin Tabú. Claro. ¿Ya ves? Ahí, mira, justo. ¿ves? Vamos a hacer unas cuantas peliculitas ahí como para que la gente vea que uno también es candela ahí. Ay. Señores, con nosotros, gracias Ademir, con nosotros gracias esta tarde. Ademir Charún, disfruten, suscríbanse y nos vemos hasta un nuevo capítulo aquí en Mambo y Chocolate. Bye. Bye, gracias.